Desde un criador de cerdos que los alimentaba con carne humana a un caníbal que se hizo famoso por comerse a su compañero. Este es el ranking de los seres humanos más malvados de la historia. Parte 2. Anders Breivik. Si alguna vez te preguntaste qué pasa cuando una sección de comentarios de Reddit se convierte en una persona, aquí tienes la respuesta. En 2011, este malévolo ser humano perpetró uno de los atentados más mortíferos de la historia moderna. Detonó un coche bomba en Oslo, matando a 8 personas en total, pero esto recién comenzaba. Vestido de policía, tomó un ferry a la isla de Utoa, donde se celebraba un campamento juvenil. Al llegar y ocultarse estratégicamente, abrió fuego sin parar, asesinando a un total de 69 personas. Breivik planeó esto durante años y cuando lo atraparon, posó para las cámaras como si se acabara de ganar un premio. Las autoridades noruegas le dieron 21 años de cárcel, lo cual en realidad suena poco, hasta que te das cuenta de que es prácticamente para siempre, porque el gobierno puede extender este tiempo indefinidamente. Este caso es tier S en la escala de maldad. Incluso se podría hacer un documental de Netflix con muchas escenas que nos pondrían los pelos de punta. Richard Ramírez, alias el acechador nocturno. Así es como lo conocían a este tipo, que es fan acérrimo del mismísimo Satanás, puesto que su historia como villano parece ser sacada de una película de terror. Nacido en El Paso, Texas, en 1960, Richard nunca estuvo rodeado de buenas personas. A los 12 años, su primo, quien era un veterano de la guerra de Vietnam, le mostraba fotos de personas que supuestamente había violado, torturado y asesinado. Y como extra de trauma, el pequeño literalmente vio a ese mismo primo dispararle a su esposa en la cara justo delante de él. Así que sí, hacer terapia pudo haber sido una buena idea en ese entonces, ya que avanzando décadas después, en los 80s, Ramírez se muda a Los Ángeles y comienza a vivir su carrera de pesadilla a tiempo completo. Entre 1984 y 1985 irrumpió en múltiples casas asesinando a al menos 13 personas. Este energúmeno atacaba a cualquiera que se cruzara por su camino. Hombres, mujeres, niños, ancianos, no tenía un patrón definido. Solo pensaba en hacer daño. Los Ángeles estaba sumido en el pánico, pero tras meses de miedo, todo finalmente terminó en agosto del 85, cuando su imagen apareció en periódicos y pantallas de televisión. Al día siguiente, alguien lo vio en la calle y llamó a la policía. Lo retuvieron hasta que llegó la autoridad y así sin más, el acechador nocturno desapareció de las calles. Sin ser suficiente, Ramírez se presentó en el tribunal con gafas de sol, un pentagrama en la palma de la mano y gritó "¡Salve Satán!", sin duda de película. El tipo era sacado de American Horror Story, incluso antes de que existiera la serie. Eso sí, mientras Ramírez tenía a Los Ángeles durmiendo con las luces encendidas, tú puedes dormir tranquilo sabiendo que estás suscribiéndote. Apúrate antes de que el acosador nocturno descubra que no lo hiciste. Peter Scully. Sabes que has tocado fondo cuando tus crímenes hacen que incluso los mejores detectives se cuestionen la vida. Nació en 1963 en Melbourne, Australia, y afirmó haber sido violado por un sacerdote desde niño, pero en lugar de centrarse en su salud mental y trabajar en sí mismo, decidió convertirse en la pesadilla de alguien más. Tenía una esposa y 2 hijos, y aún así decidió cometer uno de los crímenes más atroces de la historia. Peter se filmó a sí mismo abusando sexualmente de 2 niñas de 10 y 11 años, y las obligó a cavar lo que creían que era su propia tumba. A medida que avanzaba la investigación, se descubrió que violó y torturó a un total de 75 niñas. Frecuentando la dark web, Scully grabó y vendió todos los videos de estos abusos atroces. Su metraje más conocido fue La destrucción de Daisy. Este contenía tortura infantil tan vil que incluso las fuerzas del orden más experimentadas lo describieron como lo peor de lo peor. Tras años de persecución, Scully fue finalmente arrestado en 2015 y ahora cumple cadena perpetua. Y siendo sinceros, se merece cada segundo de ese infierno. Este inadaptado social es tier S, sin dudarlo. Esto no solo es maldad, es el tipo de maldad que sobrepasa cualquier otra. Absolutamente repugnante. Issei Sagawa, el hombre que convirtió una común cena con amigos en una historia memorable. En 1981, mientras estudiaba en París, Sagawa invitó a su compañera de clase, Renée Hartwell,
a su apartamento. Una vez allí, le disparó y lo que siguió fue algo sacado de una novela de terror. Canibalizó su cuerpo durante los siguientes días, alegando que tuvo una fantasía durante toda su vida y era absorber la belleza femenina. Eso sí, he aquí el giro de la trama. Sakawa fue declarado legalmente demente y fue deportado a Japón, donde fue increíblemente liberado. Así es, un hombre asesinó y se comió a otras personas y luego vivió libremente, incluso escribiendo libros, dando entrevistas y básicamente lucrando con su propio crimen. Issei pasó el resto de su vida hablando abiertamente de sus crímenes como si fuera un renglón más de su currículum. Si bien el crimen en sí es absolutamente horrible, el hecho de que básicamente saliera impune y se lucrara con él hace que todo este caso parezca una mala película distópica. Gilberto Valle, también conocido como el policía caníbal, no es el título de una serie, es un hombre real que trabajó como agente del departamento de policía de Nueva York mientras planeaba en secreto algunos de los crímenes más perturbadores. En 2012, su esposa encontró en su portátil algo que la dejó boquiabierta. Halló registros de chats detallados donde Gilberto compartía sus fantasías sobre secuestrar, torturar, cocinar y comerse a mujeres, incluyendo mujeres que conocía personalmente. Trazaba planes, comentaba recetas e incluso buscaba en Google cómo construir un horno de tamaño humano. De espanto, las autoridades arrestaron a Valle antes de que pudiera hacer realidad alguna de estas fantasías, pero su caso se convirtió en un circo legal. Su defensa argumentó que todo era inventado y falso, como una especie de juego de roles espeluznante. Por ello, tras su condena inicial en 2013, un tribunal de apelaciones la anuló, argumentando que no había pruebas suficientes de que realmente fuera a cumplir estas fantasías. Así que ahora el policía caníbal está libre, lo cual, ya saben, es profundamente inquietante para los lugareños de su ciudad. Este caso es tier B. ¿Por qué? Porque aunque todo estaba supuestamente en su cabeza, la gran cantidad de planificación y detalle hacen que esta pesadilla parezca demasiado real. Elizabeth Bathory, también conocida como la Condesa Sangrienta. Si la personificación de vampiros tuviera un ranking, ella estaría en primer lugar. Vivió en Hungría a finales del siglo XVI y supuestamente torturó y asesinó a más de 600 jóvenes. Según la leyenda, lo hizo porque creía que bañarse en su sangre la mantendría joven por siempre. Por ello, llegó a dirigir un gran plan atrayendo a campesinos a su castillo con la promesa de trabajo. Es como hacer una pócima antiedad casera, pero de la peor manera posible. Además, las historias afirman que disfrutaba de las palizas, las quemaduras, los mordiscos y casi cualquier otra táctica de tortura medieval que puedas imaginar. Finalmente, los reyes de Hungría le encerraron en su propio castillo hasta que murió. Directo al tier S. Donald Trump, el magnate inmobiliario, estrella de internet, presidente y por supuesto compañero de fiesta de Jeffrey Epstein. Supuestamente, la conexión de Trump con Epstein es materia de conspiración, puesto que hay muchas fotos reveladas, como esta de una fiesta de 1992. Trump alguna vez llamó a Epstein un tipo estupendo, al que le gustaban las mujeres más jóvenes. Y aunque ahora bien, ¿esto convierte a Trump en un asesino en serie? Claro que no, pero cuando te mencionan constantemente en la misma frase que alguien que dirigía una red global de tráfico de personas, es diferente. Si a eso le sumamos demandas, acusaciones y la prohibición de Twitter, tenemos a un tipo que ha sido el protagonista de la controversia durante décadas. Lo posicionamos en tier C, no porque las acusaciones sean leves, sino porque de alguna manera siempre se sale con la suya. ¿Crees que Trump está loco? Sigue viendo, porque estamos a punto de revelar a un expresidente aún más loco. Suscríbete y haz que los rankings vuelvan a estar en tendencia. Si alguna vez has pensado, las historias de crímenes reales no pueden ser peores, felicidades, pero no conoces a Fish. A principios del siglo XX, Fish fue un asesino en serie, abusador de menores, caníbal y en general un demonio andante. Su crimen más infame fue en 1928, cuando secuestró a una niña de 10 años llamada Grace Butt. Este energúmeno la asesinó, la cocinó y luego envió una carta a su familia describiendo exactamente cómo preparó la comida. Además de eso, se jactaba de clavarse agujas en el cuerpo, comer carne cruda y escuchar voces que le decían que hiciera todo esto. Tras años de horror,
Fue capturado y ejecutado en la silla eléctrica en 1936. Probablemente la única vez de la historia en que la gente aplaudió en un apagón. En Tier S. Este hombre no solo era malvado, sino que fue el origen de la mitad de las películas de terror que tenemos hoy. Luis Alfredo Garavito, apodado La Bestia, y quizás eso sea demasiado amable. Este asesino en serie colombiano es considerado uno de los peores de la historia. Es responsable de la tortura, violación y asesinato de al menos 190 niños durante la década de 1990. Algunos creen que la cifra podría superar los 300. Lo peor era que a menudo eran niños de la calle, aquellos que la mayoría de la gente ignoraba. Este les ofrecía comida, dinero o trabajo, ganándose su confianza para después guiarlos a zonas remotas donde ocurría lo inimaginable. Usaba disfraces de sacerdote, maestro y hasta granjero, básicamente lo que fuera necesario para que los niños se sintieran más seguros, y la cosa empeora aún más. Tras su arresto en 1999, Garavito confesó con detalles escalofriantes, mostrando a los investigadores dónde había enterrado a las víctimas. Su sentencia originalmente fue de 1853 años de prisión, pero debido a la ley colombiana, la pena máxima fue de 40 años, y gracias al buen comportamiento, incluso se habló de una liberación anticipada. Afortunadamente, la indignación pública no lo permitió jamás. Este inhumano va directo a la élite. Cuando rompes récords mundiales por las peores razones, no encajas en ningún otro lugar. Benjamin Netanyahu, ex primer ministro de Israel y, según a quien le preguntes, un líder nacional o el ejemplo perfecto de los crímenes de guerra. Durante años, el nombre de Netanyahu ha estado en el centro de las controversias mundiales. Los críticos lo acusan de supervisar violentas operaciones militares en Gaza que han causado miles de muertes de civiles, y muchos califican esas acciones de crímenes de lesa humanidad. Si a eso le sumamos las acusaciones de asentamientos ilegales, desalojos forzosos y mucho más, de repente su carrera política empieza a parecer un caso judicial internacional a punto de ser resuelto. Por si fuera poco, Netanyahu también enfrenta múltiples cargos de corrupción en su propio país, incluyendo acusaciones de soborno, fraude y abuso de confianza. Eso sí, como una pelea de jefes interminable, este vuelve al poder una y otra vez. Tier B para Benjamín. Charles Ang, un hombre que decidió que los delitos comunes no eran suficientes, así que se asoció con su compañero psicópata Leonard Lake para hacer su propia película de terror. A principios de los 80, Charles y Lake construyeron un búnker en California que se convirtió en su propia habitación de tortura privada. Comenzaron a secuestrar personas y obligarlas a protagonizar videos de su propia tortura para finalmente asesinarlas. Estos demonios atacaban a familias enteras. Los hombres eran ejecutados rápidamente, pero a las mujeres las mantenían cautivas, las agredían y las filmaban hasta que ya no podían más. Fueron más de 25 víctimas, pero nadie lo sabe con certeza porque las pruebas eran espantosas. Lake evitó a la justicia al ingerir cianuro al ser capturado, pero Charles no tuvo tanta suerte, puesto que huyó a Canadá, pero fue arrestado y tras años de retrasos legales, finalmente fue condenado a muerte en 1999. Tier S, sin duda. Estos no solo eran asesinos, eran una pandilla encarnada con búnker, cámaras y las peores ideas imaginables. No te vas a creer las historias demenciales que vienen a continuación, desde despiadados señores de la guerra hasta aterradores asesinos en serie. Lo peor está por venir. Joe Biden, el hombre, el meme, el líder secreto del Deep State. Según internet, sí. Si bien los crímenes reales y demostrables relacionados con el tío Joe son inexistentes, eso no ha impedido que las conspiraciones sigan naciendo. Si navegas lo suficiente en internet, encontrarás gente que afirma que Biden forma parte de una red global de tráfico de élite y que es una marioneta controlada por multimillonarios desde las sombras. Hay un sinfín de rumores sobre su implicación con Ucrania, acuerdos ocultos con China y rumores de que solo es una fachada de algo más grande. Y no olvidemos las incontables bromas sobre su memoria, su edad y los momentos incómodos en las ruedas de prensa. Internet usa todo esto como prueba de que alguien más gobierna el país en secreto. Probablemente sea todo falso, pero así es Internet. Tier D. No por crímenes reales, sino porque es el único de la lista famoso por cosas que probablemente no hizo. Felicidades, Joe, lo lograste solo con tus características actitudes y conspiraciones.
Ramzan Kadyrov, oficialmente líder de Chechenia, extraoficialmente el ejemplo perfecto de la dictadura moderna. Este tipo dirige su región como si fuera su propio club de lucha privado, solo que con policía secreta, cámaras de tortura y escuadrones de la muerte. Desde que llegó al poder en 2007, ha sido acusado de dirigir ejecuciones masivas, secuestros y supervisar campos de concentración. Los sobrevivientes describen haber sido secuestrados, golpeados y retenidos sin cargos durante semanas, pero Kadyrov simplemente publica selfies en el gimnasio y afirma que en Chechenia no suceden estas cosas. Y no crean que se limita a los lugareños, periodistas, activistas de derechos humanos e incluso líderes de la oposición rusa que lo critican suelen desaparecer o aparecer misteriosamente muertos. Mientras tanto, este sigue subiendo cosas en Instagram, presumiendo sus autos de lujo, sus tigres de mascota y su amistad con Vladimir Putin. Tier S. Este tipo es la prueba viviente de que existen los supervillanos con redes sociales. Robert Picton, un criador de cerdos que convirtió su rancho en la escena del crimen más perturbadora de la historia de Canadá. En la década de los 80s hasta principios de los 2000, las mujeres de Vancouver comenzaron a desaparecer repentinamente. Muchas de ellas eran marginadas, luchaban contra la adicción o ejercían trabajos sexuales. El rastro de las desaparecidas finalmente llevó a las autoridades a la granja Picton y lo que encontraron fue un horror absoluto. Picton confesó haber asesinado a 49 mujeres, aunque solo se presentaron oficialmente 26 cargos. Este asocial descuartizaba a las víctimas y alimentaba a sus cerdos e incluso mezclaba carne humana con productos vendidos al público. Las investigaciones policiales posteriores revelaron grandes fracasos para detenerlo a tiempo, a pesar de las múltiples pistas recibidas a lo largo de los años. Para cuando lo detuvieron en 2002, Picton ya se había convertido en uno de los asesinos en serie más mortíferos de la historia. Tier S segurísimo. Osama Bin Laden, el rostro del terrorismo global durante toda una generación. Como fundador de Al Qaeda, él planeó los atentados del 11 de septiembre del 2001, que mataron a casi 3.000 personas y cambió el mundo para siempre. Sin embargo, antes del 11S, Bin Laden ya había estado detrás de atentados mortales contra embajadas y bases militares estadounidenses. Pero tras el secuestro coordinado de 4 aviones comerciales y la caída de las Torres Gemelas, la persecución a este hombre se convirtió en la más grande de la historia de Estados Unidos, con Bin Laden escondido en Pakistán durante casi una década, hasta que el equipo especial derribó su puerta en 2011. Eso sí, incluso muerto, su influencia no desapareció. Al Qaeda y otros grupos extremistas continuaron y sus acciones transformaron la política global, la seguridad aeroportuaria y el vocabulario cotidiano de las alertas terroristas. Sin duda alguna, Tier S. Abu Bakr al-Baghdadi, el hombre detrás de ISIS, quien decidió que el terrorismo tradicional no era lo suficientemente dramático y optó por construir su reputación con pesadillas inhumanas. En 2014, al-Baghdadi se autoproclamó califa del autodenominado Estado Islámico, tomando control de vastas extensiones de Irak y Siria. Bajo su mandato, ISIS llevó a cabo ejecuciones masivas y exhibiciones públicas de brutalidad que parecían sacadas de una película de terror medieval. Ciudades enteras fueron arrasadas, millones de personas fueron desplazadas y mientras la mayoría de los líderes terroristas mantenían su perfil bajo, filmaba ingeniosos videos de propaganda que llamaban a la yihad global. Su reinado finalmente terminó en 2019 cuando las fuerzas estadounidenses lo acorralaron durante una redada. Eso sí, en lugar de ser capturado, se inmoló. Tier S, liderar el grupo terrorista más violento de la era moderna, le da un lugar automático en la lista. Luca Magnotta es prueba de que los criminales más inquietantes son también los más desesperados por alcanzar la fama. En 2012, Magnotta publicó un video llamado One Lunatic, One Ice Pick, en donde se puede ver el asesinato y desmembramiento de un estudiante llamado Jung Lin, y sin ser suficiente, envió partes de su cuerpo por correo a oficinas gubernamentales y escuelas canadienses, convirtiendo la situación en una auténtica pesadilla nacional. En este tiempo de distracción, logró escapar hacia Europa, donde finalmente fue capturado en Alemania, mientras leía despreocupadamente noticias sobre sí mismo en un cibercafé. Su juicio reveló que Luca llevaba años obsesionado con la infamia, llegando incluso a crear páginas de fans falsas y rumores sobre sí mismo en línea para convertirse en una especie de celebridad retorcida. Este tipo es de primera. Sus crímenes fueron horribles, pero el nivel teatral de narcisismo fue absurdamente irreal.
Él fue el primer influencer que hizo crímenes reales, algo que definitivamente nunca pedimos. Entre 1978 y 1991, este inadaptado social asesinó a 17 jóvenes en Wisconsin, pero no se trataba solo de asesinatos. Los crímenes de Dahmer incluían agresión sexual, desmembramiento, necrofilia y canibalismo. Literalmente guardaba partes de los cuerpos en su congelador durante mucho tiempo, tanto así que los vecinos llevaban meses quejándose de olores y ruidos extraños, pero nadie se daba cuenta de que se trataba de uno de los asesinos en serie más conocidos de todos los tiempos. Atraía a las víctimas a su apartamento con promesas de dinero o bebidas y nunca se iba. En 1991, después de que una víctima escapara y llamara a la policía, Dahmer fue finalmente arrestado. La policía encontró una auténtica casa de los horrores dentro de su apartamento, con calaveras, fotografías y partes desmembradas. Tier S indudablemente, aunque se convirtió en la imagen de los documentales de Netflix y los disfraces de Halloween. Dahmer estaba por ahí recolectando partes de cuerpos, y tú puedes recolectar esta suscripción. No olvides suscribirte para saber de historias similares o más espantosas. Fritz Joseph, el austriaco que redefinió al peor padre de todos los tiempos. En 1984, Joseph atrajo a su hija Elizabeth de 18 años al sótano de la casa familiar y la encerró en un búnker subterráneo secreto. Muchos años después, esta historia se hizo famosa, puesto que no encontraron a la joven durante más de 24 años. En este tiempo, este hombre la usó repetidamente y ella dio a luz a 7 hijos, 3 de los cuales no vieron al mundo exterior hasta el día de su rescate. Joseph inventó historias falsas sobre la huida de Elizabeth e incluso convenció a su esposa de que algunos de los niños que habían quedado en la puerta de su casa eran porque Elizabeth había abandonado a sus hijos. Cuando las autoridades finalmente descubrieron la verdad, los detalles fueron tan espeluznantes que conmocionaron al mundo entero. Fue condenado a cadena perpetua y morirá en sus celdas heladas. Esto es Tier S. No se trata de un crimen común y corriente. Imposible imaginar algo tan retorcido. Gary Ridgway, también conocido como el asesino del Río Verde, estuvo activo durante las décadas de 1980 y 1990 y en su captura confesó haber asesinado a 71 mujeres, aunque las autoridades creen que la cifra real podría rondar las 90 personas. Sus víctimas eran a menudo mujeres vulnerables, incluyendo muchas trabajadoras sexuales, a quienes recogía, estrangulaba y abandonaba cerca del Río Verde, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Lo más increíble fue que Ridgway pasó desapercibido durante décadas. Vivía una vida completamente normal, trabajaba en una fábrica de camiones y se integraba tan bien que nadie sospechaba que estaba acumulando una de las cifras de asesinatos más altas registradas. Cuando finalmente lo atraparon en 2001, Ridgway admitió haber matado a tanta gente que ni siquiera recordaba todos sus nombres. Tier S. Cuando tu afición se convierte en algo tan retorcido e inhumano, este es tu lugar definitivo. ¡Felicidades! Oficialmente sobreviviste a la peor lista de invitados a una cena de todos los tiempos, pero la pesadilla aún no ha terminado. Si todavía no viste la primera parte de este ranking, échale un vistazo aquí. Además, suscríbete para no perderte los próximos horrores que clasificaremos. Recuerda que todos estos personajes forman parte de nuestra historia y conocerlos nos enseña que la realidad supera la ficción en todos los casos. Definitivamente, aún existen nombres por mencionar y lo tendremos en el próximo video.